eh, englobar toda la cantidad posible que a ustedes les puede servir para el examen. Bien, entonces vamos a dar inicio. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿Sí? doctor, se ve eso. Sí. Ok, listo. Iniciamos entonces. Bien. Entonces, como parte de la toxicología, recordamos a estos dos personajes un momentito, por favor. Ya, ahí. Que han tenido que ver bastante con las teorías, ¿no? Al primero que era Paracelso, quien con su clásica frase que solamente la dosis hace la diferencia al veneno y al medicamento, nace las bases de la toxicología. Incluso mucho más antes de ello ya se hablaba de la parte de la toxicología, pero con él empieza a diferenciarse, a tomar un rumbo y a establecerse como una ciencia. Anteriormente se le consideraba como el padre de la toxicología, ¿no? Más adelante, Mateo de Orfila sale como, con la toxicología experimental y a él se le denomina el padre de la toxicología moderna. ¿Algo para tenerlo en cuenta? Sí. En las preguntas desde uno más sencillo como la parte de la historia te van a preguntar. Entonces, solamente hacer el recordatorio. Bien. Entonces, en la toxicología, cuando vamos a evaluar los xenobióticos que pueden ingresar hacia el organismo, va a ser de dos formas dependiendo de la exposición, ¿no? Una que puede ser accidental o voluntaria. Y de acuerdo a eso, se van a clasificar en cada uno de ellos. Tenemos en la clasificación accidentales, que pueden ser ambientales, como la exposición en el aire, ¿no? Algunos compuestos azufrados, nitrogenados, plomo, flúor, plaguicidas, hidrocarburos policíclicos, o en el agua, que puede ser los químicos que se vierten en ellos, como el mercurio orgánico, que es un clásico, ¿no? Petróleos. En los accidentes profesionales, en las pinturas, ¿no? Aquí los pintores que principalmente tienen la exposición, donde en las pinturas baratas o de mala procedencia tienen alto contenido de plomo, por ejemplo, o al menos las que eran anteriormente tenían bastante contenido de plomo. Y la exposición constante, pues, genera una toxicidad crónica, ¿no? También tenemos los mineros, plomeros, ellos que están, por ejemplo, en la parte de la mina, que están expuestos a metales pesados provenientes de la remoción del propio suelo, así como de aquellos utilizados para separación de minerales, ¿no? Entonces, en la remoción de suelos tenemos al clásico arsénico, ¿no? Entonces, en la remoción de ello, en la exposición continua va a generar una toxicidad a posterior. Luego también tenemos lo que es los químicos en su totalidad y los productos farmacéuticos. En medicamentosas, vamos a ver aquellos que pueden ser por error, por ejemplo, que te puedes confundir por frasco parecido uno al siguiente y que ello puede generar una toxicidad. Formulación o componente, dosis, que puede ser la utilizada en adulto y para un niño que podría ser en algunos contextos hasta letal, ¿no? Entonces, ese es también algo importante. Por interacción, por intolerancia, como los barbitúricos, la procainida, penicilina, sulfonamidas y las fenotiacidas. En la clasificación alimentarias, entonces aquí tenemos por alimento tóxico, ¿no? Aquí como los compuestos tóxicos que eliminan los peces, los vegetales, en el envase como plomo, plástico, contaminantes biológicos, en intoxicación, por ejemplo, botulismo, una toxina liberada entonces también por un microorganismo, las aflatoxinas también liberada por un tipo de órgano de hongo como el Aspergillus, altamente hepatotóxico y principalmente cancerígeno, ¿no? Entonces es uno de los principales desencadenantes de la cirrosis hepática, ¿no? Entonces hay pacientes que no tienen antecedentes de alcoholismo crónico, pero aparecen con un característico más aldío, que se le denominaba anteriormente como hígado graso, y eso te va a generar en el tiempo fibrosis, que va a llevar al final a disfuncionar las células hepáticas, ¿no? Entonces, este es uno de los conocidos
en hepatotoxicidad. Es bueno que lo recuerden, es parte del examen. También tenemos en la toxinfección los, las proteínas liberadas o los tóxicos liberados por microorganismos. Aquí tenemos los estafilococos, las salmonelas y las Escherichia coli también que puede ser, ¿no? Contaminación química, plaguicidas, hormonas y otros productos que es dentro de esa clasificación. Y como aditivos también aquellos que están autorizados y dentro de los autorizados, el rango de concentración es muy importante tenerlo en cuenta. Los fraudulentos y accidentales. También tenemos en la clasificación domésticas, infantiles que puede ser por confusión y en exceso, ¿no? Puedes confundir un medicamento con un veneno específico y eso puede generar pues un daño irreversible. Por ponzoñas de animales y vegetales, otro tipo como las biotoxinas en su clasificación. Y las voluntarias, dentro de la clasificación total, tenemos entonces los homicidios, un sujeto activo distinto al pasivo, guerra química, biológica, suicidios, abortos, el sujeto es el activo y pasivo, y en las toxicofilias, en las drogodependencias. El alcoholismo, el alcohol, opiáceos, dentro de ellos las principales morfina, heroína, metadona, en los barbitúricos, benzodiazepina, la aspirina, cannabis, anfetaminas, el LSD. Y como dopaje, laboral, deportivo y sexual, ¿no? Entonces ahí tenemos estos productos también euforizantes, alucinógenos, el nitrito de amilo. Esto es dentro de la clasificación de las intoxicaciones de acuerdo a su etiología. Entonces, como fase inicial para tener en cuenta en la toxicología, debemos diferenciar tres aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, el conocido tendríamos la toxicocinética y la toxicodinamia, ¿no? Entonces, tanto la toxicocinética como la toxicodinamia, pero previo a esta fase viene lo que es la fase de exposición, ¿no? Entonces, son tres fases principales. En farmacología, ustedes lo conocen, este es el proceso biofarmacéutico, farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? Entonces se dividen completamente en tres diferentes. Entonces, ya no solamente lo vemos como farmacocinética y farmacodinamia, sino en los tres separados. La exposición aguda se caracteriza por que va a generar una toxicidad aguda también, que muchos de ellos puede presentarse dentro de las 24 horas. ¿Qué significa? Que la concentración que va a ingresar al organismo es alta. Por lo tanto, la dosis letal media también se va a presentar en la mayoría de sujetos expuestos. Esa es una de las principales. En la exposición crónica, el consumo de ciertos vegetales que contienen algunos metales pesados me va a llevar a la acumulación, pero sostenida. Hablamos del metilmercurio, que se encuentra, por ejemplo, en parte de la combustión o utilidad de los combustibles, ¿no? Por ejemplo, los barcos que vierte al mar, y esa agua es lo que se utiliza ¿para qué? Para sembríos de arroz, y nosotros consumimos el arroz. Como no hay cuantificación de metales pesados en lo que consumimos nosotros, ni menos tenemos la costumbre ni de hacernos los exámenes generales, y más aún será para hacernos cuantificación de metales pesados, muchísimo todavía, ¿no? Entonces, si tienes una exposición desde niño, el problema se va a generar en la etapa adulta. Probablemente vaya a pasar de 10 a 15 o hasta 30 años o incluso hasta 50 años de manera sostenida. Pero ¿por qué permite esta exposición crónica? Por sus características físico-químicas. ¿Qué quiere decir? Que la, el xenobiótico va a ser lipofílico principalmente. Por lo tanto, este le va a permitir una acumulación. Si no es lipofílico, va a tener una característica de desplazar ciertos minerales endógenos, como quién, el plomo, el cadmio, que van a desplazar en el hueso a quién, al calcio. Entonces, se acumula por bastante tiempo. Al inicio no te va a formar un problema, pero sin embargo, cuando ya tus reservas se van a acumular, esto empiezan a liberarse. O por el propio envejecimiento, empieza los huesos también a aumentar su metabolismo o incluso a eliminar algún tipo de célula y eliminan conjuntamente
metales pesados y empieza a presentarse la toxicidad, ¿no? Entonces, un característico de la exposición crónica. Asimismo, debo tener en cuenta los rangos de toxicidad según las vías de administración. Probadas en animales con dosis única, por ejemplo, acá tenemos por vía oral como dosis única, la dosis letal media, vía subcutánea en dosis única, por inhalación en dosis única divididas en partes por millón, pero en animales. Y aquí vemos para el hombre. Si el tóxico tiene la concentración menor y la capacidad de letalidad alta, entonces estamos hablando de uno que es extremadamente tóxico. Me basta con una pequeña fracción, como una gota o un gramo, para causar una letalidad o ser fatal en algún sujeto expuesto. Altamente tóxico, vamos a hacer, no olvidamos esta parte y hacemos énfasis más en la parte en el hombre, ¿no? Hablando de la dosis letal media, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, 4 mililitros, moderadamente tóxico 30 gramos, ligeramente tóxico 250 gramos, prácticamente no tóxico 1 litro y relativamente inocuo que podría ser mayor 1 litro. Ese dentro de su clasificación. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya pasando a la fase de exposición. Ahora pasamos a la fase de la toxicocinética. En la fase de la toxicocinética también tenemos que comprender todos los procesos desde la absorción hasta la eliminación. Pasando entonces en la absorción con la cinética que sigue el tóxico, que puede ser una cinética de absorción, una cinética de metabolismo, una cinética de distribución y una cinética de eliminación. Muchos de ellos se saturan dentro de esta cinética, que puede tener un comportamiento 0, un comportamiento 1, o es decir, ser de orden 1, orden 0, o llevar incluso mixto, ¿no es cierto? O pasarse de un 0 a 1 o de 1 a 0. Va a depender entonces de la característica en la cual vamos a estar hablando más adelante. Entonces, en la parte de la toxicocinética, para nosotros es importante ver dónde es la vía de exposición. De acuerdo a eso, voy a determinar cuáles van a ser el camino más rápido de causar una toxicidad o también identificar un blanco o una diana de un tóxico. Las principales vías, ¿cuáles son? Ingestión, inhalación intravenosa, intraperitoneal, subcutánea, intramuscular y la dérmica, ¿no? Entonces, son las principales vías de acceso del xenobiótico al organismo. Sin embargo, algunas de ellas van a sufrir el metabolismo de primer paso, mientras que otras van a pasar directamente al torrente sanguíneo, a la disposición central y luego se van a desplazar incluso hacia un segundo o tercer compartimento para poder equilibrarse al final. Eso también va a depender de sus características físico-químicas. Entonces, aquí, si es por vía digestiva la que ingresa, el xenobiótico va a ingresar al tubo digestivo y una fracción de ello se va a eliminar por las heces, mientras que una cantidad va a alcanzar el torrente sanguíneo, va a llegar a la porta, pero esto aún puede ser metabolizado, es decir, puede sufrir el efecto de primer paso. Y al llegar al hígado, bien sigue una ruta de eliminación o bien se activa y regresa a la sangre. Aquí tenemos un clásico, es un órgano fosforado como el paratión, que llega al hígado, se hidroliza y se forma su forma activa, ¿no? El paraoxón, y se regresa a la sangre y causa la toxicidad en el sistema nervioso central al inhibir la acetilcolinesterasa, por ejemplo, ¿no? Ese es un clásico de ellos. Parte del xenobiótico que se elimina por la bilis, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a reabsorber nuevamente. Entonces va a seguir un ciclo enterohepático. Ahí se le denominamos el ciclo enterohepático. Ah, pero va a ser mucho. Si es glucuronizado, las bacterias intestinales tienen la capacidad de separar el ácido glucurónido del xenobiótico y por lo tanto se absorbe. Uno a favor en este contexto sería, por ejemplo, el uso de antibióticos de amplio espectro, donde erradicas tu flora normal, entonces no va a haber bacterias que van a separar el ácido glucurónido, entonces el xenobiótico se eliminaría con facilidad. No es lo apropiado y tampoco lo recomendado, pero si en un paciente se presenta, sería a salvedad ese tipo de comportamiento. ¿Que ese es un mecanismo que al final afecta a muchos fármacos? Sí. Por ejemplo,
ejemplo, afecta la farmacocinética del ibersartán, que es un clásico, ¿no? Entonces, muchas veces no hay una buena respuesta, dado que se ve afectado el ciclo enteropático. Si el xenobiótico ingresa por vía pulmonar, una fracción al ingreso se puede perder por el tubo digestivo, que ésta puede seguir nuevamente el rumbo y a seguir la ruta ya conocida. Pero si no, esta fracción que llega hacia el pulmón puede pasar directamente al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo, este se va a distribuir, sea por la sangre o por la linfa, hasta alcanzar, si tiene un volumen de distribución alto el xenobiótico, el líquido extracelular, es decir, al segundo compartimento. Y si aún esto tiene un carácter altamente lipofílico, puede pasar a un tercer compartimento, que es a la grasa. Aquí tenemos a quienes, a los altamente lipofílicos, como los organoclorados. Entonces, los gorditos no son buenos, eh, se podría decir, no son buenos objetivos como para liberarse de un xenobiótico, sino al final serían muy buenos para acumular xenobióticos que son altamente lipofílicos, porque se van a acumular en la grasa. Los órganos clorados son clásicos, ¿no? Se acumulan en la grasa y después de un tiempo empiezan a liberarse de acuerdo al metabolismo. Entonces, eso también sería un problema, por ejemplo, ¿no? En los fármacos lipofílicos. Los que vienen por vía intravenosa, intraperitoneal, subcutánea, intramuscular y la dérmica pasan directamente al torrente sanguíneo y en parte, sí, pueden llegar al hígado a metabolizarse y eliminarse si son lipofílicos, ¿no? O simplemente pueden seguir las otras rutas. De acuerdo a sus características, aquí puede metabolizarse, nuevamente regresar y eliminarse por los riñones y sigue la ruta de eliminación, ¿no? Aquí, por ejemplo, los que afectan directamente en la vejiga, ¿quiénes son? Los fármacos que causan una cistitis hemorrágica, como recordar, tenemos a la ciclofosfamida y su metabolito activo tóxico, que es la acroleína. Pero la acroleína también es un metabolito tóxico derivado ¿de quién? Del metabolismo del diazepam. Sin embargo, la dosis de diazepam pues es muy bajita, entonces no me va a afectar. En cambio, cuando utilizo ciclofosfamida, muchas veces voy a utilizar hasta 2000 por metro cuadrado o incluso a 60 por kilogramo de peso, que me representa una dosis de 2000 a 3000 miligramos al día si es que estoy con un efecto mieloablativo, por ejemplo, ¿no? Eso me afectaría bastante. Por lo tanto, debería darle, por ejemplo, su antídoto o aquel que va a antagonizar la acroleína o a conjugarlo y eliminarlo, como el mesna. Es un clásico que hace un daño directamente en la vejiga. Entonces, el xenobiótico no solamente te puede afectar los órganos distales, sino en la fase de eliminación. No es que ya llegó a tu riñón y se elimina con facilidad. Y otros van a afectar directamente al riñón. En la mayoría de fármacos, por ejemplo, la colistina, la anfotericina, la liposomal, la vancomicina, en altas concentraciones te van a causar un daño directo en el parénquima renal y por lo tanto a causar un daño que podría llevar una enfermedad renal crónica o una lesión renal aguda. Por vía pulmonar, eh, se van a eliminar también algunos compuestos, pero sin embargo hay otros compuestos que no se eliminan por acá. Por ejemplo, el paraquat tiene una selectividad altamente por los órganos que tienen alto contenido de oxígeno. Y aparece el pulmón de paraquat, una intoxicación por paraquat, ¿no? Que puede dar la toxicidad aquí y luego regresar al torrente sanguíneo y eliminarse. Sin embargo, los que son volátiles, estos sí salen directamente, ¿no? También algunos compuestos se van a eliminar por estructuras secretoras y mediante las secreciones, ¿no? En los tejidos o en el hueso va a seguir un proceso, este de acá es la fase de acumulación. Entonces, si pasa de líquido extracelular a otro compartimento menos irrigado, como órganos específicos de tejido blando y hueso, entonces tiene un tercer compartimento. Ahora, si el xenobiótico va a atravesar una membrana, este también va a verse afectado por la barrera y las propiedades que tiene la membrana celular que va a permitir o no el paso del mismo. Por lo tanto, el xenobiótico debe tener sus características que le permitan atravesar o no este tipo de membranas. Y muchos de ellos se van a comportar en la misma guía que siguen los medicamentos, ¿no?
Y recordar pues que los medicamentos son los principales xenobióticos o tóxicos cuando se utilizan en dosis muy altas. O sea, la toxicología no solamente es venenos y tóxicos, hablamos de fármacos en dosis tóxicas, ¿no? Entonces, hacemos referencia en su totalidad. Por filtración puede seguir el mecanismo para pasar por poros, que es a favor o dependiente de es una dependiente de una presión y es a favor de una gradiente de concentración, de una de mayor concentración a una de menor concentración. Por difusión, que puede llevar el mecanismo de dilución, que no es guiada por una presión o no depende de una presión, pero sí una gradiente de concentración. Y luego viene por transporte que puede ser facilitado y el activo. Y el facilitado que puede pasar por un portador, ¿no? Y el activo que utilice el portador más un ATP. Ahí tenemos algunas bombas que ayudan y es en contra de la gradiente de concentración, ¿no es cierto? Este es a favor y el otro es en contra de la gradiente de favor. Pero si los xenobióticos son muy grandes, no pueden atravesar por ninguno de los pasos anteriores, puede entonces ser fagocitados y esa manera ingresar. Ahí viene la fagocitosis y la pinocitosis en su defecto. Muy bien. Como a ustedes les estoy mencionando un poquito de los modelos compartimentales, es necesario también mencionarlo. ¿A qué me refiero con ellos? Quizás muchos lo saben u otros están eh, escuchando recién, entonces vamos a ver a qué me refiero con un modelo compartimental. Los modelos compartimentales en la parte de, no sé si está más adelante, no, no está. Entonces, en la parte de la toxicología, vamos a tener tres compartimentos. Vamos a verlo de esta manera. Me refiero a que hay un compartimento central cuando los órganos son altamente perfundidos, es decir, es la distribución en el torrente sanguíneo en su totalidad y los órganos perfundidos como cerebro, hígado, pulmón, riñón. Entonces, eso vienen a formar el compartimento central. Luego viene el compartimento periférico, que si mi xenobiótico se une a proteínas plasmáticas, tiene un volumen de distribución alto, entonces de acá va a empezar a pasar acá. Y una vez que pasa aquí, llega al segundo compartimento. Son órganos menos perfundidos. Y al ser un órgano menos perfundido, para alcanzar el state o el estado estacionario, entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a demorar mucho más tiempo. Lo que sucede en los antibióticos. Utilizamos vancomicina, debo darle dosis de carga para poder alcanzar el estado estacionario tanto en tejido como en concentración sérica. Entonces, ahí busco ambos. En el xenobiótico, entonces, si este tiene alto volumen de distribución, la toxicidad aguda, si es demasiado alta la dosis, se puede presentar, o si no, va a ser tardía sus efectos, porque va primero a alcanzar el equilibrio. ¿Y cuándo se alcanza el equilibrio? Cuando ha pasado de 3,4 a 5 tiempos de vida media. Ahí viene a hablar los tiempos de vida media. Para ser específicos y para que ustedes no se confundan, 4 a 5 tiempos de vida media. Eso recuérdenlo, pregunta de farmacología, pregunta de toxicología, que les puede venir. Muy bien. Si aún así el xenobiótico tiene la capacidad aún de llegar a aquellos órganos que son escasamente perfundidos, entonces este continúa. Aquí vamos a tener una constante de distribución, aquí vamos a tener una constante de eliminación, ¿no? Y al llegar aquí estaría en quién? El hueso, por ejemplo, aquí está el hueso, donde si hablamos del plomo, el plomo aquí me va a producir anemia, ¿no? Al interferir con la síntesis del hemo en un órgano diferente a nivel central, entonces una neurotoxicidad, y aquí me va a causar un daño directo, por ejemplo, en el hueso. Se acumula y nuevamente empieza a regresar. Entonces, los compartimentos vienen a ser nada más que nada menos el espacio donde se va a distribuir el xenobiótico y de acuerdo a su características físico-químicas, este va a llegar al primero, segundo o tercero de acuerdo a la perfusión del órgano. Hablando en ese contexto, entonces, una vez que el tóxico entra a los fluidos, ¿no? Esto alcanza al torrente sanguíneo y va a seguir diferentes constantes. Si es al riñón, una constante de eliminación. Si es al metabolismo, una constante de metabolismo, ¿no? Y una constante de distribución para llegar hacia los fluidos, ¿no? En algún contexto o almacenamiento de los tejidos. Aquí, por ejemplo, vemos un estado estacionario.
ambos ya está en tejido, se absorbió, llegó a tejido y empiezan a encontrar el equilibrio. Pero en total son movimientos, al menos es una ruta cinética que va a seguir. Bien, para que nos quede claro, las fases de acción de un tóxico o las fases de la toxicología son fase de exposición, fase de toxicocinética, fase de toxicodinámica. En la fase de exposición, ¿qué es lo que voy a ver? Desintegración de la forma de presentación del xenobiótico, disolución del principio activo y la difusión al lugar de absorción. Aún no se ha absorbido. Simplemente ha llegado, por ejemplo, hacia las células intestinales para nuevamente absorberse. Al momento que empieza la absorción, entonces empieza con la toxicocinética. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y cuando hablamos de la biodisponibilidad, no hablamos de la absorción en sí. Hablamos aquel que ha tenido la capacidad de superar, ¿cuál? El efecto de primer paso y alcanzar la circulación general. Entonces es el que está disponible para causar una toxicidad, en el caso de los xenobióticos o en caso de los fármacos, para causar su actividad, ¿no? Luego viene la fase toxicodinámica, una vez que el tóxico alcanza su diana y va a causar una interacción con el receptor o el tejido blanco en específico y al final se ve el efecto. Muy bien, esto es lo que estamos viendo. Y aquí un poquito más claro, exposición, que puede ser por el aire, el agua, la comida u otro medio. Y viene la fase de absorción, que aquí va a haber un contacto de membrana para que atraviese. Y aquí viene, puede ser inhalación en los alveolos directamente, ingestión en los enterocitos, absorción cutánea directamente en el estrato córneo u eh, en otros órganos específicos, ¿no? Entonces llega hacia el plasma, del plasma empieza la fase de la farmacocinética, justamente desde la absorción acá, hasta hasta la excreción, llegando en su órgano blanco. Aquí va a ser la farmacodinamia. Y luego sigue la toxicocinética con la eliminación por orina, heces, aire expirado u otro medio. Las vías de absorción. Tenemos la vía enteral, la vía parenteral y la vía inhalatoria, ¿no? Entonces, esto quizás solamente para un recordaris que ustedes que lo podrían tomarlo de esa manera, es tomado del libro de Repeto de Toxicología, que nos puede ayudar un poquito a simplemente a la diferenciación, que no lo voy a tomar en cuenta acá. La fase de distribución del xenobiótico ya les expliqué claramente, y recordar que solamente la fracción libre es quien cumple la acción tóxica, al igual que en la farmacología, ¿no? Solamente la fracción libre del tóxico es la que cumple la actividad. Muy bien. Pasado este proceso, es necesario ver los depósitos de algunos tóxicos para saber dónde se van a depositar y cuál va a ser el grado de toxicidad. De acuerdo a eso, también vamos a relacionar ya con la parte de su metabolismo y todo el proceso. Bien, entonces vamos a ver las proteínas que están involucradas, las sustancias que se acumulan en esas proteínas, ¿no? Entonces tenemos órgano tejido, proteínas plasmáticas. ¿Quiénes se unen a las proteínas plasmáticas? Aquí tenemos uno de los barbitúricos, seco-orbital, la digitoxina, o la propia digoxina también estaría aquí, y la antipirina 3.6 se almacenan en las proteínas. En los depósitos intracelulares que se depositan combinándose a las proteínas, en el riñón, en el hígado o en el vaso. Por ejemplo, aquí podemos tener a los corticoides, metales pesados. Aquí tenemos al plomo, tenemos al cadmio, tenemos al arsénico y tenemos al mercurio en su más representativos y algunos clorantes azoicos. El almacenamiento en el tejido adiposo. Por eso les indicaba que no nos conviene ser muy gorditos, porque si no, al menos si te vas a enfermar, tampoco van a poder alcanzar una dosis apropiada cuando vas a necesitar tratarte con algo. Al menos
Si vas a estar en la UCI, pues hasta para titular voy a necesitar mayor cantidad de una determinada sustancia o al menos sedante y al final vas a demorar en la desintubación por la acumulación misma. Bien. ¿Quiénes se acumulan en el tejido adiposo? Plaguicidas organoclorados. Dieldrin, endrin, el DTT, el clordano, los bifenilos policlorados, los tiobarbitúricos y el tiopental, y aquí también están las benzodiazepinas. Por favor, ¿pueden silenciar sus audios? Ok, entonces los voy a silenciar a todos. Muy bien. Hacía referencia a las benzodiazepinas porque es necesario en la población pediátrica, cuando están en el uso de los en analgosedación, ¿qué es lo que pasa? Que en ellos cuantificamos la concentración acumulada de dicho fármaco, de la benzodiazepina, midazolam, por ejemplo. Y todos los días tienes que ver cuál es la dosis acumulada de midazolam. Si la dosis acumulada supera el rango permitido, entonces tú debes controlar o cambiar a otro tipo de sedante y quitar el midazolam y empezar a bajar lentamente, porque si no vas a causar un síndrome de abstinencia o un rebote. Entonces, algo interesante también con estos tipos de fármacos, sino que aquí más se está haciendo un poquito de énfasis también en los tipos de venenos. En tejido pulmonar, tendríamos a quién, a los bipiridilos y al paraquat. Ahí les mencionaba el pulmón de paraquat por la selectividad que tiene por el tejido. En el tejido óseo está el plomo, el flúor, el uranio y las tetraciclinas, que van a formar parte de la hidroxiapatita, que es la parte estructural del hueso, reemplazando al calcio, conllevando a deformaciones óseas posteriores. Y el flúor, y aquí aparece el denominado ribete de Burton, que ya lo vamos a ver en la parte de la toxicidad por los metales pesados, por ejemplo, ¿no? Quizás lo vamos a ver en la siguiente clase. Depósitos en faneras, tanto en pelos y uñas. En las uñas, por ejemplo, tenemos el acumulamiento de arsénico y tenemos las denominadas líneas de MES, ¿no? Que aparece, el mercurio y el cadmio. Muy bien, entonces, ¿es necesario saber que se acumulan o no en determinado órgano tejido? Sí. Reacciones de la biotransformación de los xenobióticos o los tóxicos. En toxicología no hacemos referencia al metabolismo, sino al proceso de biotransformación, que sería, para entenderlo, el sinónimo de metabolismo, ya, para no confundirnos. Esto está guiado por dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, el 95% está dado por la CYP 450, y sus 18 subfamilias, ¿no? Sin embargo, también hay otras enzimas que no son citocromos, que también participan. No recuerdo muy bien ahorita el nombre, pero hay otras enzimas que forman un 5% del metabolismo. La fase 1, entonces, puede darse en el hígado, en el intestino, en el riñón, pueden darse en cualquiera uno de esos órganos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los citocromos de la P450. Tenemos los tipos de reacciones que se generan: oxidación, reducción e hidrólisis. La oxidación va a llevar en muchos de los compuestos a formar algunos compuestos activos, la reducción a procesos poco activos y la hidrólisis a los procesos inactivos. Pero ¿quiénes sufren hidrólisis? Los que tienen grupos funcionales, que tienen los grupos funcionales como quienes, los ésteres y las amidas. Estas tienen una característica para sufrir un proceso de hidrólisis. Fácilmente se separan. Mi fin principal en la fase 1 fue exponer un grupo funcional o agregar un grupo funcional
que al final me permita conjugar con una determinada aminoácido o con el glutatión en su conjunto. Entonces ahí viene la conjugación, que su proceso principal es de la toxificación, detoxificación. Es el mecanismo fundamental. Pero tampoco es tan lineal como nosotros quisiéramos que sea. Un ejemplo para que recuerden, sufre metabolismo de primer paso. Digo, sufre metabolismo en la fase uno. Sufre metabolismo en la fase 2 sin pasar a la fase uno. Y en la fase 2 forma dos compuestos, la morfina 6-glucorónido y forma la morfina 3-glucorónido, con acción farmacológica y con acción tóxica. Entonces, te calma el dolor y te causa depresión respiratoria, estreñimiento y hipotensión. ¿Te das cuenta? Que en la fase 2 sirvió para activarse. Es decir, la fase 2 activa la morfina. Entonces, no todo es que es lineal, como quisiéramos que sonara de esa forma. Para la fase de la distribución, los xenobióticos se van a unir a las proteínas plasmáticas, tejidos tisulares, y en las proteínas vamos a tener principalmente aquí a la más representativa, a la albúmina. Pero también tenemos las lipoproteínas. Las lipoproteínas, la VLDL, la HDL, la LDL, ¿no? Que van a ser la reserva o el sitio de unión para dos ejemplos clásicos que les voy a dar a ustedes. La anfotericina y la ciclosporina, un inmunosupresor, un inhibidor de calcineurina. Continuamos entonces. eh, Y nos vamos a centrar más en la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina tiene cuatro sitios de unión. Recuérdenlo, cuatro sitios de unión. Y por eso que cuando ustedes analizan interacciones y de forma rápida quieren hacer sus intervenciones cuando están en visita o van a pisar un piso y van a decir, no, voy a hacer mi interacción porque encontré y dice contraindicado. Ah, detente un ratito y verifica. Si tu fármaco que se une al mismo sitio de unión en la proteína, porque te puede decir contraindicado mecanismo unión a proteínas plasmáticas o competición por unión a proteínas plasmáticas. Y cuando tú verificas, tu fármaco, uno se unía al grupo, al sitio A y el otro al sitio B o al sitio 2 y por lo tanto la interacción no es clínicamente significativa, aunque te salga Aunque te salga. contraindicada. Bien, entonces ese es algo importante también a tenerlo en cuenta. Cuatro sitios de unión de la albúmina y por lo tanto es la que representa la mayor cantidad de unión de xenobióticos. La digitoxina, que se une al sitio 3 y por acá tendríamos al tamoxifeno, que no está creo acá, que se unía al sitio 4 o a la inversa. Pero son los únicos, en el sitio 3 y 4 solamente hay digitálicos y tamoxifeno. En el sitio 1 y 2 son los que se unen la mayor cantidad. Pero también tenemos los esteroides, como la transcortina y la transferrina, que permiten la unión y en conjunto la distribución de determinados xenobióticos, como quienes, cadmio, el zinc, el níquel, el cobalto, el cobre, el litio, ¿no? La propia hemoglobina, aquí el zinc que también se une a los lípidos, el colesterol y algunas vitaminas. Por lo tanto, las vitaminas al utilizarse en dosis elevadas o cuando tu organismo no lo necesita te va a causar una toxicidad. Y es el clásico de la vitamina C. La vitamina C, tu organismo solamente te permite el uso de 100 miligramos día. O sea, esa es la máxima cantidad que utiliza. Pero sin embargo te venden que debes administrarte 1 gramo y debes colocarte 1 gramo al día y te colocan 1 gramo al día. Y tienes que recordar que tiene un efecto antioxidante y prooxidante. Entonces, solamente la fase oxidante es con una determinada concentración y lo demás te causa una fase de prooxidante. Te aumenta tus radicales libres, un beneficio a corto plazo y reacciones adversas post. Entonces, bastante cuidado si quieres utilizar o automedicarte con, ¿no? La fase de la eliminación. Entonces, aquí vamos a ver, sabiendo que
el riñón lleva la mayor cantidad de eliminación de sustancias. Entonces, en su totalidad, vemos al riñón. La gran mayoría de xenobióticos se van a filtrar en el glomérulo, ¿no? Entonces ahí va a haber una filtración, tanto por lo que viene de la arteria aferente como de la arteria, principalmente de la arteria aferente, es la que trae, y la aferente es la que regresa nuevamente, pero sin embargo, al final pueden pasarse ahí, ¿no? El xenobiótico viene por arteria aferente, una fracción se puede absorber y la otra se va a pasar y en el túbulo que está aquí cercano se va nuevamente a reabsorber y pasa a eliminarse. Y puede pasar lo contrario, que nuevamente la sustancia pasa hacia la circulación general. Es un clásico de las intoxicaciones, por ejemplo, con aquellas características que tienen aquellos fármacos que tienen un carácter básico y un carácter eh, ácido. Hablamos del fenobarbital. Es mucho mejor si hablamos con ejemplos. El fenobarbital es un ácido débil. Entonces, este se reabsorbe, perdón, se filtra y por acá se va a reabsorber nuevamente. ¿Y cuál es la estrategia para que no se reabsorba? Le doy bicarbonato de sodio. ¿Qué hace el bicarbonato de sodio? Va a alcalinizar la orina. Y al alcalinizar la orina, ¿qué voy a hacer? Voy a protonar ¿a quién? Al ácido débil en un medio básico se protona. Y toda sustancia protonada no atraviesa membranas. Se elimina. Estrategias entonces para poder utilizar en la fase de la detoxificación. En el túbulo proximal, en toda la fase de la nefrona puede haber absorción, eliminación o reabsorción, sí. Va a depender mucho de las características del xenobiótico. Ujú. La reabsorción, como vemos, es un proceso que de forma activa se dan en las sustancias ácidas y las sustancias básicas. Por eso que la única forma de aumentar su eliminación de ellos es acidificando la orina o volviendo más alcalina la orina, ¿no? Esas son las únicas formas. Si yo quiero acidificar la orina, ¿qué le doy? Vitamina C. Si yo quiero alcalinizar la orina, ¿qué le doy? Bicarbonato, ¿no? ¿Para quiénes me sirve? Por ejemplo, anfetaminas, fenobarbital, metotrexate. Entonces, tengo que saber cuál es su característica, si es una base o es un ácido débil, ¿no? O por difusión, sustancias liposolubles, aquellas que no están ionizadas, aquí sí no podría hacer nada, porque es liposoluble, alcalinicio o no alcalinicio, no se va a protonar, simplemente va a pasar. O aunque en algunos compuestos también dice que podríamos al menos que tenga una fase para protonación, sí, ¿no? Pero si no se protonan, pues fácilmente podrían atravesar la membrana. Ya hablamos entonces de los modelos compartimentales. Cuando ingresa al torrente sanguíneo es como vemos que se distribuye completamente, ¿no? Es hablando de un modelo compartimental, un todo, y luego esto cuando pasa a un compartimento periférico va a ocupar determinados sitios más específicos. Compartimento central, los más profundidos, cerebro, pulmones, hígado, riñones. Y aquí les quería mostrar un clásico ejemplo de un modelo multicompartimental, por no decirle un tricompartimental o de diferentes compartimentos. Yo creo que con los ejemplos se les puede quedar un poquito más claro. Su objetivo de ustedes tiene que ser, en primera fase, hacer sus serums y su segunda fase, hacer la especialidad. Entonces, si van a hacer la especialidad, qué bueno que vayan comprendiendo estas terminologías porque va a ser mucho más fácil cuando vayan a ver la farmacocinética los que van a clínica, ¿no? Bien, en la parte el cadmio ingresa al plasma, que se puede distribuir por la sangre, ¿no? Y al final, este puede seguir varias rutas. Puede llegar al hígado, metabolizarse, ¿no? Dependiendo de la capacidad del metabolismo del hígado también. Puede tener una capacidad rápida o
o lenta. Otra cantidad puede eliminarse por el riñón, dependiendo también de la función renal. Otra fracción puede llegar a los órganos un poquito menos perfundidos. Páncreas, vaso, tenemos las gónadas, esqueleto y el TGI, tracto gastrointestinal. Entonces, aquí estamos ante un segundo compartimento. Y otros, los que atraviesan esto y se van a otros, aquí tenemos el hueso. Entonces, aquí tendríamos un tercer compartimento. Y lo demás llega al proceso de la eliminación. Entonces, un ejemplo muy específico. Prácticamente es el mismo ejemplo, ¿no? Llega a los que son altamente perfundidos, luego se distribuye a los que son menos perfundidos y se van a eliminar. Bien, entonces ahora continuamos con este criterio que también es algo importante. Yo no escucho bulla. ¿Ustedes escuchan bulla en... ¿Me están escuchando bien o no? ¿Hay interferencia con el audio? Sí, No, pero hay dos colegas sí. que tienen el día. Sí, doctor, algunos están hablando, el micrófono está abierto. A usted sí se escucha, pero hay también audios abiertos. Ya, voy a silenciar a todos, ¿vale? Ya está. ¿Me escuchan? Me confirman por el chat porque como están en silencio. Bien. Ok, Sí. ya está. Por favor, desactiven sus audios. Los silencié a todos, pero igual me sale un... Ya. El diagrama de Wagner indica el tiempo necesario para eliminación de un porcentaje de productos según su tiempo de vida media. Entonces, les pregunto a ustedes, y voy a activar acá, ¿cuántos tiempos de vida media debe pasar para que el 90 al 95 del tóxico se elimine del cuerpo y para que se elimine al 99% del cuerpo en cuánto tiempo, cuántos tiempos de vida media tiene que pasar? Si yo digo que ya no hay una sustancia en mi organismo, ¿cuántos tiempos de vida media ha tenido que pasar? Tres a cuatro tiempos de vida medias. Hacemos referencia para que alcance el estado estacionario y también para que se elimine hasta un 90-95%, ¿no es cierto? Y en su totalidad, ¿cuántos tiempos de vida media tiene que pasar? ¿Alguien da más? En su totalidad. ¿12 horas? No. ¿12 tiempos de vida media? ¿A eso se refiere? En la literatura, en realidad se encuentra de 9 a 11 tiempos de vida media para su eliminación total, es decir, al 99.99%. Y aquí vamos a ver si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 tiempos de vida media se ha eliminado entonces el 99% del xenobiótico, 99%. 11 tiempos de vida media, entonces estarías indicando de que ya no tienes absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con los metales pesados que tienen un tiempo de vida media de 30 años? ¿Te has puesto a pensar? Como el plomo, una exposición a plomo, multiplicas 30 por 10 como mínimo 300 años. Ya ni en tu tercera generación encontrarías, ¿no? La biotransformación. Esto lo separé, quería mostrarlos también de esta forma, solamente para indicar que el hígado no es el principal órgano metabolizador, que también participan otros órganos y que ayudan a detoxificar. Entonces,
vemos que en el hígado, la biotransformación en gran porcentaje se lleva en el retículo endoplasmático liso, dado por las oxidasas y la citocromo P450. Por eso les decía que no solamente en la fase 1 tenemos a la citocromo P450, tenemos también a las oxidasas. Y que la fase 1 no es solamente la CIP, que la mayoría, la citocromo P450 los engloba, eso sí, ¿no? Tanto los grupos oxidril, de alquilo, diarilo, aminas, ¿no? Los tioalcoholes en sulfóxidos, los alcoholes en aldehídos, en ácidos tioéteres, en sulfonas. Los de la fase 2 también se dan acá, las N-acetilasas, las N-metiltransferasas y las glucuronidiotransferasas. Y aquí nace el llamado término metabolizador lento y metabolizador rápido. ¿Importante para la toxicología? Sí. ¿Importante para la farmacología? También. Un clásico ejemplo de las acetilasas. Tenemos a la isoniazida. La isoniazida en acetiladores lentos va a causar la neuropatía periférica. Toda la toxicidad asociada va a caracterizarse por ella acá. ¿Y esto cómo se sabe? Con la, ¿qué se denomina este término? Con la, bueno, se me fue. Me voy a acordar en el camino. En los metabolizadores rápidos, la concentración del fármaco sería ineficaz para poder cumplir una acción sobre, en este caso, la TB. Entonces, sería un problema. Las metiltransferasas, ¿a quiénes tenemos acá? Acá tenemos, por ejemplo, a la aciatropina. Igual, en aquellos con actividad aumentada de la enzima, va a haber eliminación rápida. Y con los lenta, va a haber toxicidad, mielosupresión. Y las glucoronidiotransferasas, ya esto en algunos es porque se acaba o se satura completamente. En el plasma tenemos a las esterasas. Y estas, mediante hidrólisis, van a degradar aquellos que en su composición tienen ésteres y amidas, acetilcolina, cocaína, atropina y procaína. En su en su primer examen, había un ejemplo clásico, ¿no? Y hacía mención del de acá. En el ojo, el metanol se convierte en ácido fórmico y esto causa una necrosis e inhibe la fosforilación oxidativa. Causa ceguera. El naftaleno, un principal causante de catarata. En el riñón y en el estómago tenemos oxidasas. Y en el intestino tenemos la benzopironohidrolasa. En el pulmón, las N-metiltransferasas que producen metilación de aminas. Bien. Había algo que les quería comentar. Me parece que sí eran de las esterasas. Bueno. Era un ejemplo clásico de la colistina, ¿no? De la colistina, que es un profármaco que al administrarlo, esto se tiene que activar en su forma activa y había esterasas sanguíneas quienes lo convertían. Y a la que utilizas para vía endovenosa que no tiene su forma activa y le quieres dar en la vía eh, por inhalación, entonces te preguntas, ¿es efectiva o estás gastando por gusto tu medicamento? La respuesta es por gusto, porque simplemente no va a haber que lo active. Si son esterasas sanguíneas y llega a tu pulmón, no tienes esterasas, ¿quién lo convierte en su forma activa? Muchos quedan ahí flotando muchas preguntas y las prácticas habituales que vemos actualmente, ¿no? En la fase 1 y las enzimas implicadas, en la fase 1 tendríamos entonces a quienes a, el- a la oxidación, reducción, hidrólisis, desalquilación, hidratación y las isomerasas. Son las 6 principales reacciones
de la fase 1. Luego tenemos las enzimas que participan y hacen esta reacción. Las que hacen reacción de oxidación, deshidrogenasas, oxidasas, oxigenasas y las ciclooxigenasas. Por ejemplo, aquí tenemos las alcohol deshidrogenasas, las monooxigenasas y las dioxioxigenasas. Las reductasas, mediante el mecanismo de reducción, y aquí tenemos ejemplos de las enzimas, aminoreductasas, glutatión reductasas, nitroreductasas, quinonanorreductasas. Por hidrólisis, las hidrolasas como las esterasas sanguíneas, las carboxiesterasas, colinesterasas, fosfatasas, lipasas y lámidas. Por desalquilación, desalquilasas, oxidasas, hidratación, hidratasas y por último las epoxihidrolasas, ¿no? Las isomerasas. El metanol, un clásico ejemplo, en su conversión a aldehído fórmico y luego en ácido fórmico, y este es el metabolito tóxico que te causa ceguera, ¿no? El metanol entonces pasa a formaldehído, ácido fórmico en el ojo, descopla la fosforilación oxidativa en la retina y origina floculación de proteínas con necrosis del nervio óptico y ceguera. Así que ya saben cuál es el mecanismo de toxicidad del metanol. Si van a comprar su alcohol para su noche de juerga, vean que no les den metanol. El cloruro de vinilo, la conversión en epóxidos. Y los epóxidos son altamente cancerígenos. El clásico ejemplo que les mencionaba al inicio. El paratión, se denomina un protóxico. Así como llamamos profármaco, este es un protóxico. Así que si escuchan, que no les sorprenda. Es una forma inactiva del tóxico. Y esta, cuando se oxida, forma el paraoxón. Y el paraoxón es que causa la toxificación y la inhibición de la acetilcolinesterasa. Este paraoxón, cuando sufre hidrólisis, y justamente en este grupo éter, los va a separar y al final, ¿qué va a formar? Dos sustancias inactivas. Y ese proceso de detoxificación. Entonces, la fase 1 intoxifica y detoxifica. Aquí tenemos al benceno, bueno, y todas las enzimas que participan dentro de ellos, hasta la formación del fenol también, y sabiendo pues que el benceno tiene una toxicidad muy alta y como para recordarlo, causa una depresión de la médula ósea y que produce lesión cáustica en ella y una anemia plástica. La principal causante de las anemias aplásicas, la exposición al benceno. Que no les sorprenda pues cuando más adelante alguien presenta, o los que trabajan en laboratorios y no tienen los debidos cuidados y manejan el benceno, pues la formación de la plaza. Principales isoenzimas de la citocromo P450, como estábamos viendo, la familia más grande de estas enzimas, teníamos a la CYP1A1, quienes como sustratos tiene hidrocarburos aromáticos policíclicos, como toxifica al benzopireno. ¿Qué quiere decir? Lo va a convertir en su forma tóxica y detoxifica a la cafeína. En la CYP1A2, los sustratos como aminas aromáticas, cafeína, fenacetina, warfarina, aflatoxinas, toxifica en 2-aminofluoreno y detoxifica la cocaína. La CYP2A6, como sustrato nitrosaminas, cumarinas, aflatoxinas, toxifica las nitrosodielotamina y detoxifica la cocaína. La 2B6, como sustrato nicotina, ciclofosfamida, forma su compuesto tóxico que es 6-aminoglicina y detoxifica formando nicotina. La CYP12-8, los retinoles. La CYP12-9, diclofenaco, ibuprofeno, fenitoína, tolbutamida. La CYP12-19, mefenitoína, omeprazol. La CYP2D6, debriszoquina, dextrametorfán, propanolol. La CYP2E1, benceno, dimetiltrosamina y etanol, toxifica ¿a quién? Al acetaminofeno y detoxifica al etanol. La CYP3A4,
va a toxificar a muchas, como la fluoxetina B, que es altamente hepatotóxico. Las estatinas, antidepresivos e inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y detoxifica la eritromicina. ¿Cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8, 10. Aquí hacen mención principalmente de 10. En la fase 2, ¿cuáles son los principales mecanismos de conjugación? Tenemos entonces a los de tipo de sulfatación, acetilación, glucoronación, mercaptoderivados, metilación y ésteres de aminoácidos, glicina y cisteína. Entonces, adición de aminoácidos o el mecanismo ya conocidos. Las enzimas que participan, la sulfurilasa, tenemos en la acetilación la N-acetiltransferasa. Esta es una pregunta que vino en el examen, si no mal recuerdo, del 2023, 2 o 1. ¿Qué tipo de enzima está involucrada en el metabolismo de isoniazida y que se correlaciona con la toxicidad en metabolizadores lentos? Y ahí tienen ustedes. N-acetiltransferasa. Si se dan cuenta, lo que no vemos en farmacología, podemos ver en toxicología. Y si vemos los dos en conjuntos, pues tenemos una visión muy clarita. O sea que la toxicología y la farmacología no debería separarse. Tienes que manejarlo a la par. En las glucoronidaciones, bueno, esta es la parte más general. Aquí algo quería ver, la S-metiltransferasa y la N-metiltransferasa, que por metilación y S-metilación también va a haber una actividad mayor o menor en esta población. Muy bien. Antes de pasar a la toxicodinamia, ¿alguna pregunta? Hidroxilación es fase 1. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Continuamos. Hola. Por el chat pueden escribir. Bien, vamos a continuar entonces. La fase de la toxicodinamia, un proceso muy importante para comprender los mecanismos mediante el cual los xenobióticos van a producir un efecto indeseado o incluso letal en el sujeto expuesto. Bueno, esta es una imagen generada por la IA, así que no es real. Sin embargo, hace una mezcla total, ¿no? Cuando le preguntamos a la IA, inteligencia artificial, que nos genere una imagen, pues nos genera así. Una que no es tan clásica como vemos. Aquí vamos a ver los mecanismos básicos de toxicidad. ¿Cuáles son? Tenemos acá. Acciones sobre estructura celular. ¿Cuál es el mecanismo? Destrucción o muerte celular. Lesión de la membrana celular, vascular, nerviosa o hepática. Algunas que te van a causar una desmielinización, un daño estructural directamente en la membrana celular, ¿no? O daño en organelos subcelulares, retículo endoplasmático, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, citoesqueleto o ADN. Entonces, esos son los puntos principales que van a sufrir o como consecuencia de un daño estructural o en estructura celular. Aquellos que van a modificar o van a tener una acción sobre la función celular. Modificación de la permeabilidad de la membrana, modificación de la actividad enzimática y alteración de la reproducción celular. Bueno, vamos a comprender cada uno de ellos. Antes de eso, este es básico para farmacología. Les voy a hacer mención en toxicología porque hay determinados metales pesados que hacen clásicos ejemplos de hipersensibilidad de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 y que nosotros no sabemos identificar cuando se presentan en nuestros pacientes o en los pediátricos. Para conocer de forma general, los de tipo 1, que es una reacción inmediata. ¿Alguien tiene alguna duda?
Bien. Ok. Entonces, los de reacción de fase 1 tenemos de forma inmediata o anafiláctica. Está la base del mecanismo mediado por la IgE. eh, Varios que participan en ellos, como mastocitos y basófilos, y hay una gran liberación de aminas. Ejemplos patológicos: anafilaxia, asma, rinitis, conjuntivitis, urticaria y fiebre de leve. Apréndalo, esto es básico para su examen. Tipo 2, citotóxico, que está mediado por la IgG y IgM. Hay activación y hay del complemento y hay una lesión celular. Ejemplos: hemólisis, anemia, agranulocitosis. Un clásico ejemplo de quién, de la toxicidad por metamizol, por ejemplo. Metamizol es un clásico y el más utilizado de granulocitosis. Un tips que les estoy dando para su examen. Trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmunitaria. En la tipo 3, reacción de Arthur o precipitación de inmunocomplejos, hay actividad tanto de la IgA, IgM, IgG y hay activación completa del complemento. Alveolitis, neumonitis química, glomerulonefritis, enfermedad del suero, lupus eritomatoso, que puede ser como enfermedad como tal o también hay lupus eritomatoso desencadenado por fármacos. En el tipo 4, hipersensibilidad retardada, mediadas por linfocitos T y liberación de linfocinas. Y un clásico ejemplo, la de dermatitis de contacto. Entonces, para eso servía, para hacer los ejemplos de las alteraciones inmunitarias por metales, sales y compuestos orgánicos. ¿Quiénes te dan una reacción de fase aguda? Si estás en contacto con cobalto, cromo, níquel y platino, puedes desarrollar anafilaxia, asma, rinitis, conjuntivitis urticaria o un fiebre de Leber. Tengan bastante cuidado. Es lo que menos se tiene en cuenta cuando evaluamos a un paciente. En el tipo 2, por eso que la anamnesis es interesante para poder descubrir muchas cosas. En la tipo 2 tenemos a oro. ¿Y esto qué te puede producir? Hemólisis, anemia, agranulocitosis, trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune. He escuchado muchos mitos en el tiempo, ¿no? Que hay personas que se encontraron oro en algún contexto y que se murieron sangrando. Probablemente hayan tenido una exposición alta a este y por lo tanto sufrían por hemólisis, bueno, simplemente. En la tipo 3, oro, mercurio, que te puede producir alveolitis, neumonitis, glomerulonefritis, enfermedad del suero y lupus eritomatoso sistémico. O sea, un lupus puede ser una enfermedad autoinmune o te puede ser una enfermedad autoinmune estimulada o desencadenada por un metal pesado. En las tipo 4 entonces tenemos a quién: al berilio, circonio, cobalto, cromo, mercurio, níquel y oro. Y luego también vemos ya en aquellas que hacen un incremento mayor, en general como el zinc, el manganeso y el selenio, reacciones de autoinmunidad como el mercurio y el oro, inmunodepresión, el cadmio, el cobalto, el mercurio, el plomo, compuestos orgánicos estatínicos también. Bien. Un resumen de los mecanismos inmunitarios para ver aquí. Entonces, el xenobiótico actúa como antígeno y el antígeno al unirse o puede ser como un apteno. Bueno, en consecuencia es que si el apteno se une con el antígeno, perdón, si el apteno se une con una proteína, forma un antígeno. Y esta, por las células presentadoras de antígeno, se van a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad de las células afectoras. Y te va a generar, ¿qué? Una reacción de hipersensibilidad y se manifiesta el efecto. Se actúa sobre órganos o sistemas. El sistema inmunitario, en los órganos linfoides, en células periféricas o en anticuerpos, te va a generar enfermedades autoinmunitarias, cuya función normal puede modificar actuando sobre células precursoras, células de memoria, linfocitos, síntesis de anticuerpos. En la función que puede modificar, puede llevar a un aumento como hipersensibilidad o disminución inmunodepresión. Aquí también desencadena los clásicos ejemplos de las leucemias, ¿no? Los leucemias y los linfomas. Un clásico donde no hay una adecuada diferenciación celular y por lo tanto hay un aumento de blastos o células inmaduras. O sobre otros órganos o tejidos que actúan como antígenos, forman los autoanticuerpos y las reacciones de autoinmunidad. Un ejemplo
de mecanismo de toxicidad del arsénico. Entonces aquí vemos el arsénico en sus dos formas tóxicas, tanto con valencia 3 y con valencia 5, y que pueden intercambiarse, ¿sí? Que pueden tener muchos mecanismos, correcto, que puede reemplazar a glutathione 3-fosfato y el arsénico unirse acá en lugar de fósforo. Muchas veces lo reemplaza y altera la vía del piruvato, es decir, altera la glucólisis. Y por lo tanto, puede verse también disminuido el aporte de energía en el ciclo de Krebs. O incluso también puede dañar directamente la fosforilación oxidativa, degenerando el ATP. Si queremos ser más específicos y tener mayor conocimiento de ello, puedo también clasificarlos por su clasificación morfológica de la hepatotoxicidad, un daño por órgano. Entonces, aquí es bueno entonces saber también cómo es el mecanismo que ocurre en determinados órganos. Si es en el hígado, puede haber un patrón colestático, un patrón hepatocelular o un patrón mixto. Y eso se manifiestan como colestasis, citotoxicidad aguda, citotoxicidad crónica, cirrosis, carcinomas, adenomas, sarcomas, angiosarcomas, trombosis, vena hepática. Entonces, todo eso que daña directamente en el hígado. ¿Quiénes están involucrados? Hay diferentes sustancias o xenobióticos involucrados en estos mecanismos de toxicidad, que ya no lo vamos a hablar de forma completa porque si no, no podríamos terminar esta primera parte, pero sí quizás hacer mención en algo importante. El daño colestásico quiere decir que no se da en el hepatocito. Cuando se da en el hepatocito va a ser un daño hepatocelular. Colestásico, una colestasis fuera del hepatocito, obstruyendo o alterando las células del caniculares, por ejemplo. Los esteroides contraceptivos, anabolizantes, compuestos arsenicales, la clorpromacina, eritromicina, una citotoxicidad aguda como una ciatosis, puede ser microvascular como fósforo tetraciclina, macrovascular como el etanol. Degeneración, necrosis focal, necrosis zonal, en la vía central, una zonal central, el, el tetracloruro de carbono, acetaminofeno, alotano, faloidina, intermedia, furosemida, cocaína, periférica, necrosis masiva, citotoxicidad crónica, esteatosis, el etanol y metotrexate, necrosis crónica difusa, hipersensibilidad, autoinmunidad, acumulación de metabolitos tóxicos. O la cirrosis, ¿no? Congestiva, biliar, macronodular o micronodular, carcinoma hepatocelular o cangiocelular. El mecanismo de toxicidad a nivel cardiovascular, es decir, a nivel del corazón. ¿Cómo se va a dar? Alteración de los canales que participan en el ingreso-salida de los electrolitos. Por ejemplo, aquellos que van a inhibir el ingreso de sodio y por lo tanto van a alterar el potencial de acción. ¿Quiénes inhiben entonces la entrada de sodio? Alcoholes, la tetradotoxina, saxitoxina, quinidina, anestésicos locales, ¿no? ¿Quién inhibe la sodio-potasio ATPasa? Los digitálicos, ¿no? El mercurio, hidrocarburos, quienes inhiben el canal de calcio. Entonces tenemos catecolaminas, antinas, digitálicos, manganeso, cadmio, cobalto, níquel, verapamilo, aminoglucósidos, hasta los propios aminoglucósidos te van a producir una toxicidad cardíaca. Ten bastante cuidado. No solamente es neurotoxicidad u ototoxicidad, sino también es una cardiotoxicidad. Los que alteran el canal de potasio, las fenotiacidas, antidepresivos tricíclicos, el bario y el cesio. Cardiotoxicidad de péptidos. Los propios péptidos endógenos pueden producir una cardiotoxicidad. Y dentro de ellos, las que tienen una gran implicancia en la fisiopatología de la hipertensión esencial o la hipertensión arterial, tenemos la angiotensina 2, ¿no? Lugar de formación, plasma y riñón. Efecto cardiotóxico, vasoconstricción coronaria, daño del endotelio coronario y hay una acción directa sobre el músculo liso, pinocitosis endotelial y escape de fluido. La vasopresina, el lugar de formación que es en la hipófisis posterior, puede producir también una vasoconstricción coronaria y una arritmia
Como consecuencia, isquemia y acción directa sobre el músculo isovascular. Factor depresor del miocardio, que se produce en el páncreas, un efecto inotropo negativo, inhibición o captación de transporte de calcio. Aquí tenemos otros compuestos. Esto de acá deben recordar. Esto de acá es el veneno o, podríamos decir, la sustancia que utiliza las abejitas para poder defenderse. Produce un efecto inotrópico negativo y va a llevar a una lesión de la membrana plasmática. ¿Y puede producir cardiotoxicidad? Sí. Sustancias con efectos teratogénicos conocidos, quizás también algo importante para conocer, los aminoglucósidos, aparte de la cardiotoxicidad, también con la ototoxicidad, los andrógenos, masculinización en las mujeres, antagonistas de folato, hidrocefalia, defectos del tubo neural, paladar hendido, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta en ello. Carbamazepina, retraso de crecimiento del feto, cabeza del feto, etilvestrol, estrógenos, atrofia testicular en machos, etanol, síndrome del alcohol fetal, fenitoína, labio paladar hendido, microcefalia, retraso mental, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, oligodrominos, insuficiencia renal, los daños teratogénicos como tal, ¿no? También tenemos a la penicilamina, laxitud de la piel, retinoides, hidrocefalia, talidomida, focomelia, la más conocida también, tetraciclinas, manchas en los dientes, huesos, mal crecimiento óseo y la warfarina. Tenemos aquí la clásica nariz sencilla de montar, retraso y trastorno en miembros, ojo, sistema nervioso central. No quería dejar de alto y explicarles esta parte. Quizás algunos han escuchado y quizás otros no. La cronotoxicología. Así como existe la cronofarmacología, también existe la cronotoxicología. ¿Y es importante esto conocer para poder ver a mi paciente? Sí, porque en determinadas circunstancias hay mayor incidencia de algunas acciones fisiológicas o fisiopatológicas. Entre las 0 horas y las 6 de la mañana hay ataques de asma e iniciación de partos. Las que son mamás pueden corroborar si es cierto o no. Las 2 de la mañana es el sueño profundo, donde aprovecha el choro para ingresar a tu casa. 4 de la mañana, partos. 5 de la mañana hay una mínima temperatura corporal. Los que madrugan y a los que Dios les ayuda, si se levantan 5 de la mañana a estudiar, van a tener un frío tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la temperatura corporal. A las 6 de la mañana, el sueño intenso, donde es difícil despertarte para ir a trabajar temprano. Y hay una mayor secreción de cortisol. Te levantas malhumorado. ¿No? Por eso en la mañana te levantas con tanta cólera a veces, malhumorado, y a veces que nadie se levanta feliz. De 6 a 12 hay comienzo de la menstruación, deben saber las damas ello, angina de pecho, jaquecas, artritis y alergias nasales. 7 de la mañana, pico de secreción de la aldosterona. De 7 a 12, ataques cardíacos. Se dan tempranitos, ¿no? Los ataques cardíacos. 8 de la mañana, mayor peristaltismo intestinal, clásico. Por eso que yo cuando utilizo, hay, se me fue el nombre. Ya, más adelante les voy a comentar eso. O si voy a utilizar un laxante, aquellos que tienen una acción prolongada, debería darlos en las noches, por ejemplo, ¿no? Para tener una mayor actividad en la mañana para que alcance su mayor peristaltismo. Si es que su tiempo de vida media es largo. De 10 a 11, máxima alerta, bueno, óptimo para relación sexual. ¿No? De 12 a 6 de la tarde, pico de la presión arterial. Yo acá no debo medir las presiones arteriales, porque hay aumento de las presiones por acción fisiológica y fisiopatológica. Claro que va a haber un rango de diferencia de elevación, sí, pero si es muy marcado, sí, pues ya, tendría que haber bastantes. Pero si me sale una variación de 10 o 5, prácticamente es parte fisiológica. 2 de la tarde, mayor coordinación manual. 3 de la tarde, óptima para la siesta, te da el sueño tremendo. 5 de la tarde, hay eficiencia cardiorrespiratoria. Si quieren ir al gimnasio, elijan esta hora. Si quieren correr, elijan esa hora. Máxima fuerza, óptima para entrenamiento deportivo. 7 de la noche, temperatura corporal alta, que no se les ocurra medir la temperatura a esta hora. 8 de la noche, óptima para carreras y natación. Mejor tolerancia al etanol. Si quieren tomar, 8 de la noche,
van a tener buena tolerancia. 21, las 9 de la noche, disminución de la temperatura corporal, aumento de la secreción de la melatonina, y justamente ya nosotros estamos a las 8 de la noche, entonces ahorita estamos óptimo para poder seguir recibiendo la información, ¿no? 11 de la noche, mayor frecuencia de relaciones sexuales, bueno, y la mayor actividad de ello. Y la cronotoxicología o la cronotoxicidad de algunas sustancias, por ejemplo, los alergenos, se presenta más eh, el efecto o la toxicidad se da de la noche. La acción de los alfa y beta bloqueantes es mucho mayor en el día, por eso que al darle en la noche no me tiene ningún beneficio. Las anfetaminas en la mañana, su eliminación, mayor eliminación en las mañanas. Los anticolinérgicos en el día. Los antiinflamatorios tienen mayor actividad si yo le administro en la noche también, o también puede ser toxicidad, ¿no? La aspirina en la tarde, esos son lo que se ha visto en humanos. En animales lo optamos, no vamos a ver eso. Ni cucaracha tampoco porque no lo vamos a ver. Corticoides en la noche, mayor eliminación. Y por acá vemos los isocianatos en humanos en la noche, el etanol en la noche también. La toxicidad es mucho mayor. Perdón. Bueno, esa es una parte de la clonotoxicología. Clase de genotóxicos. Tenemos las nitrosamidas. En las nitrosamidas tenemos una alerta que hubo en el 2014 al 2017 para los ARA2 y entre ellos estaba el valsartán. Revísenlo esa parte, ¿no? Que se conformaba más adelante se dijo que era parte no era una contaminación, sino parte del proceso de elaboración. Los no genotóxicos, tóxicos del hígado como el etanol, ésteres de formol, estrógenos, metales irritantes y las dioxinas. Para su revisión más a detalle. Bien, vamos a ver el manejo y tratamiento de intoxicaciones agudas, de acuerdo también a lo que el temario nos va indicando para el examen del ENAF. ¿Debo conocer el mecanismo de cómo actúan los antídotos? Antídotos, correcto. Mecanismos físicos, el mecanismo de absorción. Tenemos al antídoto universal, mal denominado, al carbón activo. Papila de leche, hidróxido de aluminio, tierras de infusorios, caolín, ripio de café. En los mecanismos químicos, en formación de nuevos compuestos, vamos a tener el cloruro de sodio, sales de calcio, agua albuminosa, sales de yodo, hiposulfito de sodio, antiácidos como hidróxido de aluminio, bicarbonato de sodio, los alcalinos, jugos de naranja, frutas, ácido tánico, ácido acético, los oxidantes, permanganato de potasio, agua oxigenada, quelantes, deferoxamina, que es un antídoto del hierro, quelante de hierro, el VAL, el ETA y la penicilina. Mecanismos inmunológicos en la formación de antígeno anticuerpo, antitoxina botulínica, antitoxina tetánica, sueros antivenenos serpientes. Mecanismos enzimáticos, bloqueadores como el alcohol etílico, fisostigmina y reactivadores las oximas. Aquí tenemos a la pralidoxina. Competitivos por receptor, los alimorfina y la atropina y supletorios de carencia, vitamina K, vitamina B. Más detallado, para mayor facilidad y comprensión para ustedes, pues acá lo tenemos. Mediante destrucción o transformación química, por neutralización, por oxidación, por reducción y por hidrólisis, y qué compuestos están comprometidos. Por bloqueo, dilución para disminuir la concentración, ¿no? Procurando utilizar sustancias no asimilables, los cáusticos, disolventes. Por absorción, como estamos viendo, el carbón activado, el caolín, la albúmina incluso. La absorción, metales, para metales cáusticos y diversos. Y aquí tendríamos el agua albuminosa. Insolubilización, precipitación, quelación, por quelación, por ejemplo, aquí tenemos para cada uno de estos compuestos. Entonces, si quieren aprender antídoto o tóxico, acá lo tienen ustedes. Para el cobre, penicilamina. Principal toxicidad, la enfermedad de Wilson. Es una enfermedad clásica por intoxicidad por cobre. Mecanismo 3, transformación de producto menos tóxico, tiosulfato que transforma al cianuro, la metemoglobina, como la hidroxocobalamina, forma el amoníaco 0,2% para el formaldehído y las demás. Aquellos que favorecen la eliminación, el antagonistas, por ejemplo, ¿no?
para cada uno de ellos. Continúa. Ahora los toxíndromes. Síndrome cutáneo, síndrome ocular, síndromes neurales, síndromes neuropsíquicos, síndrome cardiovascular y también tenemos el síndrome anticolinérgico, adrenérgico, colinérgico, analgesia, ansiolíticos y el sueño. ¿Debo saberlos diferenciar? Sí. Quizás este de acá un poquito más. Los compuestos involucrados en el síndrome anticolinérgico, atropina, la que encabeza principalmente, y los síntomas que se va a presentar, desde una midriasis hasta una convulsión, pasando por todo este, hasta coma o confusión, perdón, pasando todo este proceso. En los adrenérgicos, el aumento de las catecolaminas, ¿no? O también aquellos que inhiben la recaptación de los mismos o estimulan la liberación, como la cafeína, y que va a producir midriasis, taquicardia, hipertensión, arritmias, hipertermia, alucinaciones y convulsiones. Para el síndrome colinérgico, ¿no? Entonces aquí tendríamos a los compuestos organofosforados principalmente y que van a producir miosis, bradicardia, hipotensión, salivación, lacrimeo y sudoración. ¿Por qué? Por la actividad de la acetilcolina. Al inhibir la acetilcolinesterasa, en el caso de los órganos fosforados, hay mayor cantidad de acetilcolina y se une tanto a los receptores muscarínicos como nicotínicos, ¿no es cierto? También tenemos analgésicos y ansiólisis y en el sueño que participan. Y aquí hay otros ejemplos que también tienen que revisar. Recuerden esta parte, es un clásico ejemplo de la toxicidad anticolinérgica. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de la toxicidad por atropina para el de acá. Loco como una cabra, ciego como un murciélago, seco como un hueso, caliente como un caldero y rojo como un tomate. Eso tienen que recordarlo para la toxicidad por atropina o la toxicidad anticolinérgica. Este de acá es la toxicidad colinérgica, la toxicidad por órganos fosforados, el llamado dumbbells, para que recuerden. Pacientes que alguien se quiere suicidar eh, con órganos fosforados, pues este es lo que le va a esperar, ¿no es cierto? Va a haber diafóresis, micción, miosis, broncoespasmo, broncorrea, emesis, lagrimeo, salivación, dentro de sus características como tal. Muy bien, vamos a ver en determinadas circunstancias. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienen un antídoto. Y quizás aquí lo vamos a mencionar viendo algunas características que puede presentar, ¿no? Tanto en niños como en adultos. La presentación crónica que produce somnolencia, letargia, fatiga, relajación muscular y ataxia. Una ingestión masiva puede llevar directamente a la depresión cardíaca y respiratoria. Y en los niños puede ocasionar agresividad e hiperactividad, aumento de secreciones salivales y bronquiales, ¿no? Esto podemos ver, por ejemplo, una toxicidad cuando hay una dosis muy alta en los pediátricos en las UCIs, ¿no? Por eso también el farmacéutico clínico tiene que hacer la monitorización mediante la cuantificación de la dosis acumulada. El tratamiento principal, determinar, pues, evitar la exposición como tal, apoyo principal, y luego tienes que irte a su antídoto. ¿Cuál es? El flumazenil. Barbitúricos. Cuadro clínico, sedación, erupción escarlatiforme, dermatitis exfoliativa. La intoxicación aguda puede causar hipotermia, piel seca, pupilas mióticas, midriáticas, anemia megaloblástica, y en el recién nacido el síndrome hemorrágico y colonización. Puede mejorar con la vitamina K. ¿Cuál es su manejo? Mencionábamos que era un ácido débil. Por lo tanto, la alcalinización va a protonarlo, no se va a reabsorber. Entonces, ¿qué le administro? Bicarbonato de sodio, ¿no? ¿Para qué? Para inhibir la reabsorción del barbitúrico. Ah, pero ¿qué otros compuestos también yo debo alcalinizar para poder evitar su absorción y aumentar su eliminación? Aspirina, barbitúricos, que ya lo vimos, metotrexate y sulfonamidas. En los exámenes anteriores han puesto barbitúricos, han puesto sulfonamidas, pero aún no han colocado metotrexate. ¿Les puede ocurrir esta vez? Sí les puede ocurrir, porque siempre lo colocan dentro de la parte de la toxicología. Para aumentar la eliminación, en el caso de los fármacos básicos, yo debo acidificar la orina. ¿Qué utilizo para acidificar la orina? Vitamina C.
¿Para quiénes? Anfetaminas, antidepresivos tricíclicos, atenolol, codeína, efedrina, flecainida, metadona, morfina, petidina y quinina. Ahora ya saben qué fármacos deben hacer la orina básica o ácida. Las pautas de depuración renal mediada por hidratación o alcalinización. Por ejemplo, vemos cómo se debe proceder, cuánto administrar y de esa manera también monitorizar al paciente. Para una diuresis forzada alcalina, por ejemplo, cómo se va administrando, ¿no? 100 mililitros de bicarbonato al 1 molar en perfusión continua durante 3 horas, luego 500 mililitros de glucosa al 5% más 10.000 equivalentes de cloruro de potasio durante 1 hora, luego 500 mililitros de cloruro de sodio 9% más 10.000 equivalentes de cloruro de potasio durante 2 horas, luego le das manitol y también con potasio durante 3 horas. El paracetamol. La toxicidad del paracetamol. En la primera etapa, 30 a 24 minutos. Segunda etapa entre las 18 y 72 horas y la tercera etapa que puede estar en 72 a 96 horas y la cuarta etapa de 4 a 3 semanas. Si pasas la tercera etapa, entonces estás para la etapa de recuperación. Su antídoto, N-acetilcisteína. Objetivo para administración o indicativo entre 8 y 10 horas. En ese tiempo debes administrarlo. Mayor ese tiempo ya no hay actividad. Ya no vas a esperar mayor cosa. Entonces, ¿cómo lo administras? ¿Y qué dosis darle? De la N-acetilcisteína. Y aquí vemos un hígado con todas las consecuencias de la intoxicación por paracetamol, con la elevación de las transaminasas, elevación de la fosfatasa alcalina, bilirrubina, y también con el perfil de coagulación, ¿no? Y bueno, aquí están las dosis tóxicas que podrían causar en cada uno de ellos. Recordamos, ¿quién es el metabolito tóxico del paracetamol? N-acetilpe-benzoquinona. Aquí está grande para que ustedes lo recuerden. Cocaína. Antes de entrar a cocaína, yo debo saber lo siguiente. ¿Qué efectos me produce? Midriasis, hipertermia, aumento de pulso, hipertensión arterial, respiración, hiperactividad física y mental, irritabilidad, ansiedad, anorexia, insomnio, halitosis, temblor y alucinaciones. Si vas a consumir cocaína, no lo mezcles con etanol. Produces un metabolito tóxico altamente mortal en algunas consecuencias, como el cocaetileno. Si no consumo etanol, me olvido de esto y debo recordarlo de acá. ¿Quién es el metabolito tóxico más importante? La benzoilegonina. Representa el mayor al 50% y el mecanismo es por hidrólisis dada por una en la fase 1. El siguiente compuesto que representa el 45% es legonina metil que está dado por una acetilcolinesterasa, una pseudoacetilcolinesterasa, ¿no? Y la tercera es la norcocaína con la participación de la CYP3A. Entonces, 3 tipos de mecanismos y 3 metabolitos principales de la cocaína. Estas son unas imágenes muy ilustrativas, ¿no? A la cocaína se le adultera bastante con el levamisol. El levamisol se utiliza para las vaquitas, ¿no? El ganado vacuno, y por eso que aquí lo ves a la vaca fumándose la cocaína, porque han adulterado, y aquí tenemos a un tipo que ha consumido la cocaína adulterada, ¿no? Con todas las consecuencias que se está presentando aquí. Alcohol más coquetileno, digo alcohol más cocaína, coquetileno. ¿Esto qué te lleva? Pues acá. Metas, ¿qué te van a producir? Aumento del estado de alerta, hipertermia, disminución del apetito, euforia, taquicardia, hipertensión, insomnio. Estimula la liberación de las monoaminooxidasas, neurotoxicidad y psicosis. Su manejo, ¿qué es lo que vamos a hacer para ellos? Brindar tratamiento de apoyo, benzodiazepinas para sedación, controlar las convulsiones, carbón activado si todavía está dentro de las primeras horas y todavía no se ha absorbido completo. Luego tenemos los opioides, ¿no? Ya sabemos de dónde se deriva, las plantitas que se cultivan mucho en nuestro país también, aunque en el mundo cada vez se está disminuyendo la cantidad de opioides y ahora están en el plan de ahorro de opioides, ¿no? Que están utilizando diferentes compuestos como programas como tal.
las dosis letales conocidas y las dosis totales conocidas para cada uno de los narcóticos. Desde los que son de potencia incluso más bajas y a los que tienen una potencia mucho más alta. Su cuadro clínico: euforia, rubicudez facial, miosis, constipación, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca, y su tratamiento con esto va a ser con la naloxona. Y preguntas de examen: ¿quién es más? ¿A quién tenemos? A la naltrexona, ¿no? Eso lo colocan en el examen también. Si te hablan por tiempos de vida media, me refiero a la naltrexona porque es el que tiene mayor tiempo de vida media. Pero si no me dan esto de acá, como antídoto también solamente sería la naloxona, nada más. La naloxona tiene un problema que tiene un tiempo de vida media corto, por lo tanto su administración tiene que ser repetida durante el día en varios intervalos de dosificación. Plaguicidas organoclorados, ¿no? Que te inhiben ¿a quién? A la acetilcolinesterasa. Y la acetilcolina está libre, que se une tanto a los muscarínicos como a los nicotínicos, y se va a dar la respuesta total por la acción de la propia acetilcolina. Entre órganos fosforados, ¿cómo se da la unión al sitio específico de la acetilcolinesterasa? Pues mediante un enlace covalente. Y al ser un enlace covalente, el mecanismo es irreversible. Se va a perder tanto el órgano fosforado como tu enzima. Se va a eliminar. ¿Qué es lo que? Como antídoto, atropina. Reactivadores de la colinesterasa como la pralidoxina también se pueden utilizar, aunque no tienen mucha utilidad. ¿Sabes por qué? Porque su unión es altamente, ¿qué se llama? Irreversible. Lo que no ocurre con los carbamatos. Los carbamatos tienen una unión parcialmente, es decir, su unión covalente no es tan fuerte como la hacen los órganos fosforados. Y en ellos sí puedo revertirlos. Y aquí estamos viendo, ¿no? Si este es un órgano fosforado, o sea, veamos la potencia con el cual se une al sitio esterico y formar su enlace covalente. Este es el carbamato, su pequeña fuerza que hace. Viene la pralidoxina, pues lo reemplaza y activa la enzima. Plaguicidas cumarínicos y superwarfarínicos, ¿no? Entonces ahí tenemos a la warfarina principalmente y luego ya tenemos las indilidiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a inhibir la activación de los factores de coagulación. ¿Quiénes? Los que son dependientes de la vitamina K. Factor 2, factor 7, 9 y 10. Y por lo tanto su antídoto tiene que ser sí o sí con ¿quiénes? Con vitamina K. También puedes manejarlo hasta con plasma congelado, ¿no? Antídotos, nada más para recordar cómo actúa el EDTA, por ejemplo, sobre el plomo, si se dan cuenta, el atrapamiento que hace tipo un cangrejo, ¿no? Le administra EDTA en la intoxicación por plomo, esto es lo que sucede. La estructura como engloba y de esa manera lo lleva y se lo elimina. Tenemos otros mecanismos de quelación, por ejemplo aquí la deferoxamina con el hierro, la depenicilamina con el cobre, el dimercaprol, también con el arsénico, el mercurio, ¿no? Esos son los mecanismos por los cuales van actuando. Recordando también el tóxico y el antídoto para cada una de las sustancias, órganos fosforados y la reactividad que se va a generar, como hemos visto anteriormente. Y aquí también tenemos, por ejemplo, la toxicidad por cianuro y el antídoto, ¿no? La participación de la formación de la methemoglobina y la acción que podríamos utilizar. Y aquí tienen que la rodanasa es la que ustedes deben recordar como enzima principal que va a degradar al cianuro. En sus libros de farmacología van a encontrar tanto en el Goodman o en el Katsum sus resúmenes. Muy facilitos para que lo recuerden. Quelantes, usos terapéuticos, vía de administración o consejos que ustedes deben realizar. Dimercaprol, al mismo tiempo, succímero para lo demás. Penicilamina, en el caso de la intoxicación por cobre, ¿cuál es un problema que se produce por eso? La enfermedad de Wilson.
En el examen te van a poner el de acá. ¿Cuál es el metabolito o cuál es el metal pesado que te produce enfermedad de Wilson? El cobre. ¿Qué antídoto utilizo para la intoxicación y dentro de ellos hay una manifestación de enfermedad de Wilson? Penicilamina. Deferoxamina, como vimos también, aquellos pacientes que requieren infusiones altas o infusiones frecuentes de paquetes globulares que llevan a una sobresaturación de hierro, entonces la deferoxamina es como parte del tratamiento. ¿En quiénes? En los pacientes con anemias hidroblásticas, aplasias medulares o incluso la anemia de Fanconi. El deferox, que es la misma cosa de la deferoxamina. Vimos acetilcisteína, acetaminofén, y no les estaba mintiendo. Entre las 8 y 10 horas posteriores a la ingestión, hasta ahí nada más hay actividad. Luego la atropina, bicarbonato de sodio, ¿para qué tipos de compuestos también? El calcio y la deferoxamina, como estamos viendo. Entonces, estos de acá debe tenerlo en su celular y aprender en esta semana o al menos un par de horas, antídoto y tóxico. Tóxico, antídoto y un poquito más cómo podría manejarse. Y eso es para su resumen. Bien claro, antídoto y tóxico, antídoto y tóxico. Ya con eso se pasean ustedes. Recuerden que las preguntas de toxicología no son muchas y de esas, pero sí te aseguran pues que apruebes tu examen. Como para finalizar, la causa más frecuente de muerte por intoxicación es monóxido de carbono. La enfermedad ocupacional de mayor importancia es la silicosis. En acetiladores lentos se produce neuropatía a consecuencia del uso de isoniazida y dapsona. Lupus eritomatoso sistémico desarrollan los pacientes que son metabolizadores lentos, acetiladores lentos y que utilizan hidralacina o procainamida. La sacarina es un agente promotor eficaz para la carcinogénesis de la vejiga y el fenómeno vital es el hepatocarcinógeno de excelencia. El cadmio y el plomo son agentes principales de la hipertensión esencial. Si no tienes entonces genética de papás hipertensos, llevas un buen estilo de vida, pero tienes exposición a estos metales pesados, desarrollarás hipertensión de nuevo. Así que, colegas, la mejor forma de predecir el futuro del futuro es creándolo. Muchas gracias. Espero que les haya servido. De acá vamos a revisar la toxicología 2 en la próxima clase. Muy bien. Bien, estaríamos llegando a la parte final y si tienen algunas preguntas, los vamos resolviendo. ¿O tienen algunas dudas quizás para esto del ENAF? Sí, colegas, mencionarles quizás aquí ya que están la mayoría, que el comunicado ahora a la SFEFAP lo hizo e indicó que sería de forma presencial. Nosotros, como parte del colegio, no tenemos ninguna influencia, al menos mi persona, porque estoy encargado de la preparación de los colegas para la residencia y el SERUMS. Quienes se encargan en la programación o no son los de ASFEFAP. Entonces, en esta semana se planteará la propuesta, si se podría descentralizar, sería genial para los colegas de provincia, que sería de esa manera, ¿no? Pero de todas maneras, todo va a ser presencial. El virtual ya se terminó. Es decir, virtual no tengan esperanza de ello. Entonces, si no se logra descentralizar, por mucho, es que ¿por qué no se descentraliza? Porque no quieren asumir en las provincias, no quieren asumir esta responsabilidad las universidades formadoras. Ese es el problema. No es que no, que sea parte del comité. El comité puede decirlo y hazlo en provincia, pero el problema es que si en provincia tu universidad dice yo asumo todo, es otra cosa, ¿no? Bueno, el costo no me pueden decir a mí, no es mío, eso pueden hacer su reclamo directamente a ellos. No, eso sale de mis perspectivas. Ujú. Eso es cierto. No, los costos son mucho más, como les digo, pues
Trataremos nosotros como parte también de la comisión de mencionar al decanato para que el decanato presente algún oficio directamente, si se puede considerar. Ustedes saben que la última palabra tiene las FEFAP. Si ellos dicen es así, pues se tiene que hacer así, lamentablemente. Bien, bien, colegas. A seguir preparándonos. Recuerden que es necesario alcanzar un puntaje. El Serums les da la oportunidad para hacer la especialidad. No tenemos aún mucha cantidad. Cuando nosotros en el anterior proceso fuimos a reclamar que ingresaran los que desaprobaron, y ahí fue un poco triste, ¿no? Cuando te menciona y te dice, tú vienes a reclamarme de profesionales que no han aprobado y los vas a mandar a una zona donde necesitan apoyo y no han demostrado eficiencia en un examen sencillo. Entonces, como que al final nosotros, pero ya considerarlo esta vez y la siguiente que sea de forma obligatoria su aprobación, ¿no? Entonces dijeron, como ustedes deben plantearse, ¿qué de malo están haciendo las universidades que los colegas no pueden aprobar un examen? Si se supone que son los temas que ellos han llevado en la universidad, son los mismos cursos, no hay otra cosa visto en el tiempo. Entonces eso también a nosotros nos ha limitado bastante y en parte sí tenían razón, ¿no? Porque si buscas calidad y competitividad, la única forma es mediante un examen. Entonces nosotros le decíamos, pero así como tú quieres que aprobemos, danos más plazas, porque nosotros queremos más plazas para ello. Mejores condiciones, mejores plazas también para que nuestros colegas puedan ir a hacer sus serums. Entonces ellos dijeron, entonces demuéstrame mayor cantidad de aprobados de tu examen. Si tú tienes de 1800 que se presentas, tienes 1500 de aprobados y me dices tengo 80 plazas, te amplío, genial, excelente. Entonces como que había bastantes dilemas aún y ojalá esto se pueda mejorar en el tiempo y se pueda también arreglar las currículas de las universidades, ¿no? Ojalá esto vaya continuando en el tiempo y sobre todo a nuestros colegas que van viniendo vayan pues requiriendo mejores conocimientos y poder enfrentar así estos tipos de exámenes. Sí, ahora voy a subir las clases también, las voy a enviar al chat para los últimos colegas y esas de acá también. Con respecto a las plazas, depende muchísimo y aquí ustedes deben coordinarlo y ustedes saben bastante. La participación fundamental tienen sus decanos departamentales. El pedido que se hace por plaza se hace por región. Recuerden que la parte monetaria es descentralizada. El gobierno central desembolsa al gobierno regional y el gobierno regional contrata de acuerdo a lo que piden en tu región. ¿Y quién es la única forma que te puede pedir? A tus, ¿qué se llama? Tus decanos departamentales. Es decir, oye, mira, tengo una población de tanto aquí en tal lugar. Necesito tantas plazas, por lo tanto, al gobernador regional, oye, abre plazas. Tienes dinero del central, ábrete plazas. Desde Lima no lo pueden hacer, porque Lima no es quien va y pone, no sabe la necesidad. Si no piden de las regiones, pues no se amplía más. Y eso es lo que nos dijeron la última vez, ¿no? Bien, colegas, eso sería todo. A seguir preparándonos. Buenas noches con todos. Nos vemos la siguiente semana.